Vean, son estándares internacionales. Gracias, Erika. Sí, no sé qué pasó, que dejó de grabar, pero ya está y continúa grabando. Vean, las normas internacionales de información financiera se convierten en estándares internacionales. Y aquí es donde quiero que le pongamos atención. NIF, sus siglas significan Normas Internacionales de Información Financiera. Repito, Normas Internacionales de Información Financiera. ¿Por qué son internacionales y por qué yo le llamo estándares internacionales? ¿Por qué se le conoce como estándares internacionales? Porque lo que pretenden estas normas es homologar, es decir, que todas las contabilidades a nivel mundial se representen de igual forma, es decir, que se convierte en un lenguaje universal. Es decir, que cuando nosotros sepamos de contabilidad aquí en El Salvador y están aplicando normas internacionales de información financiera, esas mismas normas están aplicando en una empresa de allá de Cuba, de allá de Portugal, de allá de Inglaterra. Entonces, a eso se refiere cuando se habla de un lenguaje universal o de una forma de estandarización, es decir, que esta normativa regule la contabilidad en cualquier parte del mundo. Y quiero iniciar con eso, y es que la contabilidad al principio no se manejaba con normas internacionales de información financiera. Y me quiero concentrar en esto y vamos a hablar de dos etapas de la contabilidad. Una que está acá, que en un principio, en los inicios, la contabilidad se regulaba por los famosos PCGA, que eran los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ojo con esto, los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿A qué hacía referencia? Obviamente a una serie de principios sobre los cuales se trataba de regularizar la contabilidad. En ese sentido, habían principios como ente económico, que hacía referencia a que toda contabilidad debía dar lugar al nacimiento de una empresa. También existía otro principio como el costo histórico, y es decir, que la contabilidad se registraba de acuerdo con lo que costaba un bien, con lo que valía una transacción, con la moneda de cambio. Pero ¿qué pasaba con esto? Esta contabilidad, llamémosle así, un poco ya antigua, lo único que buscaba era cumplir un efecto tributario. ¿A qué me refiero con cumplir o a qué se refería con cumplir el aspecto tributario? Es decir, las empresas tenían que llevar un registro de todos los hechos económicos, de todas las operaciones financieras, para saber cuánto tenían que pagar de impuestos. Entonces, aquí quiero que vayamos teniendo claro esto y repito, en un principio no existían las normas que estandarizaban el lenguaje global de la contabilidad. Habían principios de contabilidad generalmente aceptados y estos principios eran adoptados. Yo adopto este otro. Pero, ¿cuál era el principal objetivo en esta fase de la contabilidad? Cumplir con la parte tributaria. Y cuando decimos cumplir con la parte tributaria, era cumplir con el pago de impuestos. Obviamente, si en ese sentido lo que nosotros pretendíamos era cumplir solo con un tema de impuestos, esta contabilidad se comenzó a generar a conveniencia del empresario. ¿En qué sentido? El empresario ya comenzó a buscar la manera de pagar menos impuestos. El empresario buscó la manera para hacer operaciones, como quien dice, que no emitamos factura, para que no se declaren impuestos. Entonces, la contabilidad no estaba hablándose o no era un lenguaje universal, ya que eran principios que únicamente obedecían al pago de impuestos y que lo hacían a conveniencia del empresario. Estamos claros hasta acá con esa primera fase de la contabilidad. Estoy hablando previo a que existieran estas normas internacionales. ¿Estamos claros, chicos? ¿Me di a entender? Sí, Sí, listo. sí,
Ok, Me voy a entender. Sí, licenciado. ahora bien, luego de eso pasamos a otra fase, que es donde estamos actualmente. Ha tenido evolución y todo, pero ya el enfoque se volvió a las normas internacionales de contabilidad, que son las NIC. Ojo, hay dos lenguajes, no sé cómo me va a quedar la letra, perdón. Hay dos lenguajes universales. Uno son las NIC, así, que son las normas internacionales de contabilidad. Y están las que les decía, las NIF, que son las normas internacionales de información financiera. Ahora bien, dijeron, tenemos que regularizar la contabilidad. La contabilidad no nos urge únicamente para que se puedan pagar impuestos. Entonces dijeron, el comité que emite estas normas, ok, hagamos un lenguaje estandarizado y pasemos a las normas de información financiera que sean el lenguaje universal. ¿Y qué pretendemos con esto? Aquí viene, un enfoque más financiero. Y cuando decimos un enfoque más financiero es que si vamos a cumplir con el pago de impuestos, pero nos interesa que las empresas tengan una estandarización en cuanto al registro de las operaciones financieras. Es decir, que todos, y aquí viene la clave, ojo con esto, que todas las operaciones se registren de manera razonable. Y esta frase la van a escuchar mucho de aquí en adelante. Que se registre de manera razonable. Es decir, que no vamos a hacer 100% perfección. Ojo con esto, porque sabemos que como seres humanos no somos perfectos. Entonces, por eso las normas hablan de estandarizar y de registrar las operaciones financieras y contables de una empresa de una manera razonable. Es decir, razonable y que vaya de acuerdo a lo que la misma norma dice, a lo que las mismas, a lo que el mismo lenguaje universal habla. ¿Y por qué? Porque nosotros, en segundo punto, pretendemos que esta información sea de uso general. Y aquí viene lo que yo les hablaba. ¿A qué se refiere cuando sea de uso general? De uso general es que esa información, los que van para contabilidad o los administradores que están acá, que se desempeñen en el campo de la contabilidad, va a ser información de uso general porque ustedes, conociendo de estas normas, van a poder interpretar reportes financieros de las empresas. Empresas que estén en El Salvador, Costa Rica, Uruguay, eh, Paraguay, en Europa, y que apliquen este tipo de normas. Eso en primer lugar, hablando de uso general. Y es que como hablamos de información de uso general, toda la información sirve para la toma de decisiones. Ahora les pregunto a ustedes para que interactuemos un poco, ¿a quiénes creen que les sirve esta información financiera que emiten las empresas y por la cual le llamamos de uso general o de propósito general? ¿A quiénes creen que les sirve esta información financiera? A ver, chicos, ideas. A los proveedores. Ok, a los proveedores, dice Susana. Muy bien. Aquí, ¿alguien más? ¿Podría ser también al gobierno? Al gobierno. A Hacienda. Hacienda, ok, al gobierno. ¿A quién más? Al Ministerio de Hacienda. Ok, al Ministerio de Hacienda. ¿A quién más? Inversionista. A los bancos. A los bancos, perfecto. Ok, me quedo con eso. Muy bien. Esta información, por eso es de propósito general, porque sirve a diferentes usuarios, como ustedes lo han dicho, a los proveedores. A mí me interesa saber cómo está la información financiera, si yo soy proveedor de una empresa, para darle crédito y saber si me va a pagar. A los bancos para poder hacerle préstamo. Al gobierno para saber cuánto esta empresa en realidad me debe de pagar de impuestos. A los propios accionistas, es decir, a los dueños de la empresa,
Porque al final yo creo una empresa, yo la consolido en el mercado para que me genere ganancias, sino para qué, ¿verdad? También nos debe de servir a los que somos colaboradores de una empresa. A mí me interesa saber cómo está la situación financiera de una empresa para, para poder saber, obviamente, si me van a seguir pagando, si me van a seguir, eh, para ver si la planilla va a seguir a tiempo. Me interesa saber si tiene disponibilidad de efectivo. Y como nos dice Tatiana Michel también, de hecho es el usuario general en la toma de decisiones económicas. Y es que es cierto, a todos los usuarios que toman de base la información financiera les sirve para la toma de decisiones, así como nos decía la compañía. Entonces, ahora dijeron, sí, dejemos atrás los principios contables generalmente aceptados, pasemos a una norma internacional. ¿Y cuáles van a ser los pilares o los objetivos de esta información financiera internacional? Ojo con esto, este triángulo que está compuesto de 4 elementos pretende y busca los objetivos primordiales de la información financiera. Y voy a comenzar por el morado. Si nosotros aplicamos información financiera que está estandarizada, el primer objetivo va a ser obtener información homogénea y confiable. ¿A qué se refiere con esto? Homogénea es que sea igual, es que sea en algún momento esta información sea sustentada y pueda ser confiable. ¿A qué me refiero confiable? Es que como estoy aplicando una norma y si me rijo por los parámetros que la norma está diciendo, esa información se vuelve confiable porque ya las normas ya establecen los parámetros o las directrices que debemos seguir. Ah, perfecto, ya tenemos una información homogénea. Homogénea hace referencia a que es igual. Entonces, si ya es homogénea y es confiable, podemos pasar al siguiente objetivo. Y el objetivo es que la información financiera que emitan las empresas muestre una transparencia. Es decir, que no oculte nada, que revele los hechos económicos tal cual son. Es decir, evitar aquello que yo registro menos ventas por pagar menos impuestos. Evitar aquello que yo incremento los gastos por pagar menos impuestos. Entonces, el otro objetivo es buscar la transparencia financiera. Ahora, ¿cómo se van a cumplir estos dos objetivos centrales? Es a través de la situación financiera. Ojo, la situación financiera de una empresa, ustedes van a ver o van a escuchar que se refiere a como un aspecto de una fotografía, es decir, es que este reporte financiero me muestra cómo está económicamente una empresa. Si la situación financiera me muestra cómo está una empresa, yo lo que necesito a través de las normas es que esta información sea comparable. Y aquí sí me voy a detener un poco en decir cómo debe ser comparable. Es decir, que si yo apliqué un método para registrar operaciones en el 2019, en el 2020 también voy a aplicar el mismo método. Y en el 2021 voy a aplicar también el mismo método. ¿Para qué? Para que la información la pueda comparar entre años o periodos fiscales, entre ejercicios contables. A eso se refiere a que pueda ser comparable. Pero al mismo tiempo, la información financiera debe ser comparable dentro de la misma industria. ¿Y a qué me refiero cuando debe ser comparable dentro de la misma industria? Dentro de la misma industria estamos hablando de empresas que se dedican prácticamente a lo mismo. Por ejemplo, Adobe e Industrias Caricias están en la industria de zapatos. Entonces deberían de estar aplicando las mismas normas, los mismos procedimientos, porque prácticamente se dedican a lo mismo. Otro ejemplo, Pizza Hut y Papa John's. Dos empresas que están en la misma industria de alimentos, se dedican a elaborar pizzas, deberían de
comportarse de igual manera en la aplicación de las normas internacionales. Ahora bien, siempre van a existir ciertas particularidades, y esto es bien claro. Yo les digo que van a aplicar los parámetros de acuerdo a las normas, pero van a existir algunos diferenciadores. El que hace esos diferenciadores son las políticas internas de cada empresa, y es que esas sí no pueden ser las mismas. ¿Por qué? Porque las políticas internas obviamente van a las expectativas de cada usuario, es decir, y en lo general cumple con las expectativas de los dueños de esta empresa. Por decirles así, ok, Pizza Hut y Papa John's es el mismo rubro, tienen que aplicar las mismas normas, pero ¿qué sucede? Por allá se me ocurre, ¿verdad? Y no es que sea así, sino que yo les quiero decir algo. Mi política es en Pizza Hut que todo lo tengo que vender en restaurantes y a domicilio. 60% restaurantes, 40% domicilio. Y puede ser que Papa John's tenga otra proyección. Ah, no, yo quiero 50-50. 50 quiero vender en restaurantes y 50 quiero vender a domicilio. Entonces, ahí comienza a variar la política interna. Ojo con esto, que esto es clave de aquí en adelante. Dígame, María Gabriela. En esto de política se incluiría, por ejemplo, el manual de aplicación o de cuentas. Yo le escuché un poco suave, ¿me puede volver a repetir, por favor? Que si en esas políticas aplicaría el manual de cuentas o catálogo de cuentas. Ok, gracias, Gabriela. Y es bien importante porque cuando hablamos de políticas internas, estas están inmersos dentro de un sistema contable, y creo que por ahí va la pregunta de Gabriela. Un sistema contable lo componen las políticas, el catálogo y el manual de aplicación de cuentas. Entonces, por ahí es donde viene el efecto diferenciador. Y es que si yo aplico esa política, posiblemente esa política que sea diferente va a impactar en el registro, en el catálogo de cuentas. Entonces por ahí puede venir la diferencia, es decir, en nombre de cuentas, es que en que exista una mayor diversidad de cuentas. Entonces sí, Gabriela, para contestar su pregunta, esas políticas generalmente van a impactar en la aplicación de un catálogo de cuentas o en un manual de cuentas. No sé si con eso abarco su duda, Gabriela. Sí, gracias. Bueno, los demás estamos claros hasta acá, antes de pasar al punto de los resultados de ejercicios similares. ¿Estamos bien, chicos? Estamos bien. Ok. ¿Cuál es el otro Todo punto? bien. Si nosotros aplicamos estos tres triangulitos que son objetivos principales, el cuarto no es que sea menos, pero el cuarto ya es como una consecuencia o un efecto de, si nosotros aplicamos esto de manera correcta, vamos a tener resultados de ejercicios similares. ¿Por qué? Porque como todo lo hacemos bajo un método, como todo lo hacemos bajo los mismos procesos, como todo lo hacemos bajo los mismos lineamientos de las normas, los resultados de los ejercicios van a arrojar números que sean similares. ¿Y a qué se refiere que sean similares? A que también exista una comparabilidad, en decir cómo me fue este año en ganancias, cómo me va a ir el siguiente y cómo me va a ir este 2021. Entonces, estos son los objetivos primordiales que busca las normas internacionales de información financiera. Ahora bien, resumiendo esto, hemos dejado aparte las reglas, y aquí quiero comenzar de la parte de abajo. Las reglas eran como los PCA. Si se fijan, cuando a uno le dicen reglas, por eso es que ven los libros aquí como bien alineaditos, ¿verdad? Y es que las reglas no te permiten una flexibilidad. Y las normas están basadas en principios, en regulaciones. Y por aquí ven que los libros están un poco desordenados. Y es que aquí me quiero quedar con una característica de las normas internacionales de información financiera. Estas
con el afán de presentar información razonable, se basan en principios. Y en principios, más que eso, quiero decirles que tienen un cierto grado de flexibilidad. Y aquí quiero ser bien enfático y decirles, no es flexibilidad en que si lo quiero aplicar o no lo quiero aplicar, sino en que es flexible en cuanto a las opciones o métodos de registro. Ya más adelante, ahorita no podemos entrar en esos temas porque nos falta un poco, pero sí se los voy a mencionar para dejarlo como claro. La norma, por ejemplo, ustedes saben, perdón que alguien me ha escrito, como ustedes saben, las normas, les estoy diciendo que muestran cierta flexibilidad, pero también estoy diciendo que es, bueno, si lo quiero hacer o no lo quiero hacer, no se refiere a eso. Flexibilidad en cuanto a métodos que permite utilizar. Ya van a ver, por ejemplo, inventarios que da la opción para que nosotros registremos los inventarios de acuerdo a las necesidades. Y me quiero quedar con los inventarios. El caso de un supermercado. A mí me entra inventario a las salas de ventas. ¿Qué me interesa vender primero? Lo primero que me entra, porque obviamente allá hay productos perecederos, es decir, productos que si no los vendo se me van a arruinar. Tomates, carnes, verduras, leches, etcétera, que tienen un vencimiento. Entonces, a mí lo que me interesa, y la norma me dice, vaya, te voy a permitir un método que se llama primeras entradas, primeras salidas. Entonces, lo primero que entra, ocupa ese método porque es lo primero que tienes que vender, porque obviamente si entra primero, es lo que va a tener un vencimiento más corto. Pero también, exacto, Tatiana Michelle, el método PEPS. Pero también, por ejemplo, me permite el caso de otro negocio, que puede ser la venta de electrodomésticos. Y es que la venta de electrodomésticos obviamente pueden tener no un vencimiento, pero sí pueden tener un desperfecto por la vida útil. Pero quizás ahí no me conviene el método de primeras entradas, de primeras salidas, sino que también tengo la opción de ocupar un método que se llama costo promedio. Entonces, a eso se refiere la flexibilidad que dan las normas, aunque me da una diversidad de métodos para yo poderlos aplicar. Hacia eso, las normas presentaron un cambio bien significativo. Y es que las normas nos dicen que todo hecho económico, ojo, todo hecho económico dentro de una empresa se debe registrar de acuerdo al valor razonable. Y este va a ser otro punto que vamos a tocar de acá en adelante. ¿Qué es el valor razonable? El valor razonable es aquel que está de acuerdo a las condiciones del mercado. Y pongamos un par de ejemplos. La contabilidad nos puede permitir, yo sé que hay de diversos precios, pero vamos a un ejemplo sencillo de un escritorio. Y es que, por ejemplo, Gabriela compra un escritorio en su empresa y yo compro otro escritorio en mi empresa. Y al final, cuando anduvimos, compramos el mismo escritorio, el mismo modelo, es decir, el mismo tamaño, el mismo color, las mismas características. Y viene Gabriela y lo compró en $100. Y viene Gilberto, o sea, yo, y me bajaron y me lo vendieron como en $700. Es decir, el hecho que yo lo haya comprado más caro por no tener una buena negociación, no quiere decir que así lo debo de registrar. Porque debe existir una razonabilidad. Y el valor razonable del mercado va a ser mejor el que dice Gabriela. ¿Por qué? Porque no es posible que ella tenga el mismo escritorio y en su contabilidad esté registrado a $100 y en la mía esté registrado a $600. Parecería que yo estoy manipulando las cifras, porque en realidad si ustedes van a ir a hacer un sondeo al mercado, ese escritorio no cuesta eso. Entonces, a eso se refiere el valor razonable. Y es que eso es lo que busca la norma, que todo esté registrado de acuerdo a las condiciones del mercado.
Les pongo otro ejemplo por si no ha quedado claro. Es como que una empresa, digamos una microempresa, que esas empresas tienen una dificultad para poder accesar a créditos, vengan y dicen, mire, como a mí ningún banco me quiso prestar, vine yo y le presté dinero a Katia Alexandra Grande. Ella me hizo el favor de prestarme dinero. Pero fíjese que Katia me lo prestó a un 25% mensual. Y el banco lo anda prestando a un 6% anual. Es decir, no sería muy razonable que esa empresa llegara y prestara a ese tipo de tasa de interés porque no son las condiciones de mercado. Aparte, ya te doy la palabra, Walter, aparte que podría prestarse para registros que nos puedan llevar a un fraude o algo relacionado. Dime, Walter. Es decir, que el valor siempre lo va a definir el mercado. Exacto. Buen punto, Walter. El valor lo va a definir las condiciones de mercado, pero tiene que existir un documento legal que ampare la operación. Para eso existen contratos, órdenes de compra u otro documento legal, ya sea factura, comprobante de crédito fiscal, pero que estén de acuerdo a la legalidad. Debemos de apegarnos a las condiciones del mercado, pero acompañado de un documento legal que ampare y soporte la operación. ¿De acuerdo? Correcto. Estamos claros entonces, chicos. Para avanzar, entonces, ¿qué nos interesa y de qué quiero que nos enfoquemos nosotros acá? En el valor razonable. Y olvidarnos en el valor histórico. Algunas cosas sí se registran con el valor histórico, pero lo que interesa es que el sistema de valorización esté orientado, a un valor razonable. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Viéndolo desde otro punto de vista y viéndolo desde el enfoque, llamémosle así, profesional de las personas que van a ser responsables de una contabilidad. ¿Qué buscaba o qué buscan estas normas internacionales dentro de los cambios que presentan para ese lenguaje universal? Es que exista una independencia de lo financiero versus lo tributario. Y es que ahora las empresas ya tienen que llevar, no es que lleven doble contabilidad, sino que deben de llevar una conciliación entre lo que corresponde a la información financiera y a lo que corresponde a la información del pago de impuestos. Y esa conciliación debe de existir por un objetivo o por un requerimiento indispensable, que es la integridad de las cifras que presentan los estados financieros. ¿A qué se refiere en general una independencia de lo financiero versus lo tributario? Es que nosotros debemos de cumplir con los aspectos de razonabilidad que requieren las normas sin olvidarnos de aquello que nos exige la legislación fiscal. Y es por eso que ustedes ven aquí, la independencia es vos preocupate y genera tus operaciones, lleva a cabo tus procesos, vende lo que tengas que vender, gasta lo que tengas que gastar. Luego de eso, independientemente, ves qué es lo que te toca pagar según la legislación mercantil. ¿A qué se refiere la esencia sobre la forma? Es que las cifras presenten, ojo con esto, esencia sobre la forma. Es como que digamos, a mí me gusta mejor la calidad que la cantidad. ¿A qué me refiero con esto? Es que la información tenga la esencia en cuanto al cumplimiento de normas y que pierda la forma en el aspecto de que solo me interesa cuánto voy a pagar de impuestos. Ojo, nosotros despreocupémonos de cuánto vayamos a pagar de impuestos. Nosotros registremos contablemente, registremos financieramente como debe de ser. Y vamos a estar cumpliendo con la esencia.
y allá que salga el resultado de cuánto tenemos que pagar de impuestos, sin necesidad de buscar aquellos puntos en cuales nosotros queramos pagar menos impuestos y caer en aspectos de ilegalidad. Entonces, jóvenes, ¿aquí estamos bien o hay alguna duda? Estamos claros. Al final se lograron conectar todos, creo. Qué bueno. Bueno, solo 2 personas, Estela y María Fernanda. Estamos bien, dice Brian. Ok. Entonces, jóvenes, vean. Las normas internacionales de información financiera. Eso que dice acá, IFRS, son sus siglas en inglés. Nosotros vamos a hablar de NIF. Estas son sus siglas en inglés. Estas están compuestas de diferentes formas. Me voy a concentrar en las 2 principales que ya hemos hablado para después explicarles las otras. Hemos hablado de las NIF y hemos hablado de las NIF. Estas son las normas, porque si alguna vez ustedes les preguntan, mira, ¿y cuál es el lenguaje universal? ¿Cuáles son los estándares internacionales? ¿Cuáles son las normas internacionales por que se rigen la contabilidad? Ustedes fácilmente pueden decir las NIF, lo pueden decir las NIF, y ya saben qué significa cada una de ellas. Pero por ahí yo sé que ustedes han escuchado que no necesariamente en el campo contable a veces las leyes dejan ciertos vacíos, o a veces las leyes no se entienden o no se logran comprender o dan lugar a que uno las comprenda de diferentes maneras. Este mismo comité que emite estas normas ha tomado a bien que cuando existan dudas sobre una, realiza ciertas interpretaciones. Por decirles así, un ejemplo que no es que se ha dado, la norma, las NIC, por ejemplo, la NIC 7 habla acerca del estado de flujo de efectivo. Y si algo no quedó claro, digamos, y están llegando muchas dudas y están llegando muchas preguntas, viene el comité, sí, mira, aquí quizás no fuimos tan claros, quizás da lugar a que lo apliquen así, quizás da lugar a que lo hagan así. Entonces, mejor saquemos una interpretación. Entonces, aparecieron las famosas SIC. Esas SIC, ¿qué significa? Que son interpretaciones que ha hecho el comité sobre las NIC. Ojo con esto, cuando existe alguna duda sobre una norma y esto es comunicado al comité de manera oficial, ellos están en la potestad de emitir una interpretación, es decir, decirle prácticamente al usuario, usted debe aplicar esta norma así, no la interprete así, porque lo que quiere decir la norma es esto, esto, esto y esto. Caso similar es con las NIF. Cuando existe alguna duda, ellos emiten una SINIF, que es una interpretación de estas normas. Entonces, ¿qué es lo que buscan estas interpretaciones? Aclarar algo que no queda totalmente comprendido en una norma internacional. Entonces, estos son como complementos a las normas o guías que nos pueden ayudar a entender de una manera más adecuada cómo se debe de interpretar y aplicar una norma. ¿Quedamos claros con esto, chicos? Sí, licenciado. Ok, Sí. perfecto. Entonces, vean qué importante. Al principio, jóvenes, yo creo que ya les toqué este punto. Nuestras clases van a ser un poco teóricas. Creo que por ahí enero y mitad de febrero. Después ya vamos a entrar en lo que a ustedes les gusta, que es la práctica, ¿verdad? Ya van a ver que vamos a aprender a hacer registros contables. Ojo, esos registros contables que vamos a hacer, vamos a ir apoyándonos en teoría, ¿verdad? Vamos a decir, esto lo estamos haciendo así, porque y vamos a mencionar la norma, porque la norma lo requiere así.
vamos a hacer conciliaciones bancarias y ustedes me van a decir, pero fíjense que en la norma yo no encuentro que diga que tenemos que hacer conciliaciones bancarias. Pero la norma sí le va a hablar que usted tiene que velar por la integridad del efectivo de la compañía. Y cómo es una manera de velar por la integridad del efectivo de la compañía, haciendo conciliaciones bancarias, es decir, lo que tengo en los bancos, en los estados de cuenta, versus lo que yo tengo registrado contablemente. Entonces, no es que la norma nos va a decir específicamente haga conciliaciones bancarias, realice una integración de cuentas por cobrar, realice una integración de cuentas por cobrar de antigüedad de saldos, pero la norma sí nos manda a que seamos capaces de interpretar y de revelar de manera razonable el saldo de las cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué se ha hecho en esa independencia financiera, en ese criterio prudencial que deben de manejar todas las personas encargadas de contabilidad? Es que se han adoptado prácticas que ayuden a cumplir los objetivos o los requerimientos de las normas internacionales. Teniendo en cuenta eso, jóvenes, hay una estructura. Más que una estructura, es una composición. Y una composición de las normas internacionales. ¿Cuántas NIC son? Son 28 que han sido creadas y han sido establecidas para su requerimiento. De estas 28 normas, ¿cuáles han generado dudas? Son 8, porque han salido 8 interpretaciones sobre las NIC. Y también están las NIF, que son 13. Y aquí vean, donde sí salió como compleja la cosa, ¿verdad? Hay 13 normas internacionales de información financiera, pero estas han requerido 17 interpretaciones. ¿Qué tal esto? Hay más interpretaciones que normas. Quiere decir que sí se generaron muchas dudas. Y fíjense que esas mismas dudas que se generaron en el transcurso del tiempo y de acuerdo a las condiciones del mercado y de acuerdo a los tipos de empresas, es que se creó una norma que fue las NIF para PYME, es decir, las normas internacionales de información financiera aplicadas a la pequeña y mediana empresa. Y esto va a ser algo que nos compete mucho a nosotros, ya les explico por qué. Nos dice Tatiana Michelle Cárcamo, dice una pregunta, se van actualizando conforme pasa el tiempo. Es correcto, Tatiana. Estas normas se actualizan casi que año con año. No es que las emitan año con año, pero hay algo que se llama proyectos de ley. En estos proyectos de ley, ¿qué es lo que hacen? Que van regularizando normas. Es decir, ojo, así con esto que hemos pasado, por tomar un ejemplo sencillo y que todos lo conocemos, con esto que ha pasado de la pandemia, seguramente la norma, y no seguramente porque yo sé que hay un proyecto de trabajar sobre algo más amplio en cuanto a las contingencias y las aplicaciones contables. ¿Qué es contingencia? Algo que va a impactar desfavorablemente a las empresas, así como lo fue la pandemia, o sea, empresas que cerraron, empresas que quizás eran pequeñas y debido a la pandemia van a quebrar, empresas que van a tener pérdidas. Entonces va a haber necesario quizás hacer un ajuste, y esta sí, como preguntaba la compañera, que si se van actualizando, sí se van actualizando. La economía es algo cambiante, las operaciones, los negocios son algo cambiante, y el lenguaje que habla a través de números es la contabilidad. Entonces, si las operaciones de los negocios cambian, si la economía tiene cambios significativos, impactan y por ende tenemos que ir actualizando las normas internacionales, y de eso se encarga ese comité. Y dentro de esos cambios, cuando vieron que mucha pequeña empresa que necesitaba cumplimientos específicos, vinieron y crearon las normas internacionales para pequeñas y medianas empresas, que en su mayoría aplican a el
Salvador, porque aquí la mayoría de empresas son pequeñas. No les quiero decir que no hay grandes, pero en su mayoría son pequeñas. Y aquí quiero que ustedes entiendan que las normas internacionales de información financiera para las pequeñas y medianas empresas solo es una, ojo con esto, es una sola norma que está compuesta por 35 secciones. Entonces, por ahí que no les digan cuántas normas internacionales de información financiera. Ustedes no tienen que decir que son 35. Tienen que decir que es una y que esta está compuesta por 35 secciones. Y eso que quede claro, normas para las pymes solo es una y que está compuesta de 35 secciones. Algo bien importante que abarca las normas es el marco conceptual. Y el marco conceptual es aquel que nos da como un contexto o un panorama general acerca de cómo se aplican las normas, acerca de a dónde nos orientan las normas. Entonces, es como las normas actuales vigentes, cómo están estructuradas para que la contabilidad se registre de manera razonable. ¿Hay preguntas hasta acá, jóvenes? Todo claro. Ok, No, ni va esto. País, a través del ente legal o el ente competente, mejor dicho, debe hacer una comunicación oficial acerca de la adopción de las normas. A nivel latinoamericano, estos son algunos países o los países que han adoptado esta normativa internacional. Si se fijan, y quiero incorporar Latinoamérica, muchas veces se excluye Estados Unidos, pero hablemos de América. Si se fijan, aquí no aparece en América Estados Unidos. Y es que ustedes ya saben que Estados Unidos es una potencia mundial, ¿verdad? Y Estados Unidos, ellos creen que tienen su propia norma para poder llevar a cabo sus registros contables, sus operaciones financieras. Entonces ellos tienen un híbrido, y me refiero híbrido, es una mezcla entre los principios contables generalmente aceptados y las normas internacionales. Pero ellos no han hecho una declaración oficial que han adoptado las normas. 18 países de América Latina se han asumido el compromiso público. El compromiso público se refiere a que hasta en el diario oficial emiten un decreto que dice que adoptan las normas. Y en el caso de El Salvador, que es donde a nosotros nos compete, en el 2011, ojo, en el 2011, el Consejo de Vigilancia para la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, ojo, el Consejo de Vigilancia, el que rige la profesión de Contaduría Pública y Auditoría acá en el país, en el 2011, emitió un acuerdo en el que dijo, yo voy a adoptar las NIF completas. Y después también emitió que va a adoptar las NIF para pymes. Entonces, cuando un ente, así como nosotros acá en el país, que es el ente competente para decir si las vamos a adoptar, ese ente dijo, las vamos a adoptar, y de ahí para allá, todas las empresas que radican en el país deben de adoptar esas normas, deben de cumplir esas normas y deben de apegarse a eso, porque ya es un requerimiento legal. Desde que se hace ese comunicado oficial, desde que se realiza esa pauta de decir yo adopto estas normas las debemos de cumplir como empresa. Y como empresas es un impacto, porque aplicar estas normas muchas veces significa cambiar métodos, muchas veces significa cambiar metodologías de registro. Dime, Walter. Una duda, ¿qué significa que esté registrada en la bolsa de valores? ¿Y qué es la bolsa de valores? Ok, creo que lo viste aquí en el punto es. Lo que pasa es que en el país hay grandes, pequeñas y medianas empresas.
Una empresa que esté registrada en la bolsa de valores, es ahí donde lo vistes, significa que cotiza en la bolsa de valores. ¿Cuál es la bolsa de valores? La bolsa de valores es el mercado en medio del cual transan operaciones financieras entre empresas. Es decir, por ahí en las noticias escuchan que hay empresas que emiten bonos, que emiten eurobonos, que emiten letras del tesoro. Entonces, esas son empresas que emiten en la bolsa de valores. La bolsa de valores es un ente que regulariza las operaciones financieras. Es decir, aquellas grandes empresas que, por ejemplo, ponen en el mercado la disponibilidad de acciones para que los pueda comprar un posible inversionista. Entonces, para el efecto de evitar fraude, operaciones ilícitas, estas son regularizadas por la bolsa de valores. Acá en el país son empresas grandes quienes cotizan en la bolsa. Por ejemplo, Grupo Roble, las aseguradoras, los bancos, Grupo Simán, Agrisal, Grupo Poma. Entonces las empresas que son un grupo como un consorcio son las que cotizan en la bolsa de valores. Y cotizar en la bolsa de valores es que yo emito instrumentos financieros. Y esos instrumentos financieros son bonos, son eurobonos, letras del tesoro, etc. Entonces, estas empresas que íbamos a partir para saber cuáles van a cumplir con la SNIF completa, llamémoslas así, van a ser las que cotizan en la bolsa de valores. Aquellas que en el caso de El Salvador, que son la mayoría, y no cotizan en la bolsa, deben de aplicar la NIF para pymes. No sé si ahí abarco tu duda. Sí, Ok. muchas gracias. Van a llevar más adelante los que van para contaduría pública, una materia que sí hace referencia. Inclusive para los que van a llevar matemática financiera van a haber operaciones de las cuales se realizan en la bolsa de valores. Entonces van a aprender a hacer cálculos de valor presente de acciones, valor futuro de eurobonos, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso, para que vean, impacta la contabilidad. Entonces, eso es, jóvenes, en cuanto a cómo ha sido el transcurso de la aplicación de normas en el país. Y quiero regresarme un poco a tocar un punto que me parece clave. Y es que el sistema de valoración. Ojo con esto. Lo primero que las normas nos piden es que definamos un sistema de valoración. ¿Por qué? Porque del sistema de valoración va a depender la forma en que vamos a registrar cada operación económica de una empresa y la forma en que vamos a revelar información. Y revelar información es emitir estado financiero. Entonces, el valor razonable tiene fundamento para que la norma se aplique, para que se aplique de acuerdo a la norma y para que la información se presente de acuerdo a los requerimientos de la normativa. Entonces, chicos, me dicen si hay alguna duda, algún comentario. Recuérdense que toda pregunta es válida. Toda inquietud que tengan es necesario que la abordemos. ¿Estamos claros? Todo bien. Ok, Walter. Todo bien, licenciado. Ok, gracias. Los demás dicen que a veces me gusta que me confirmen porque puede ser que o si está todo claro como me dijeron los dos compañeros o es que no me di a entender muy bien. Entonces yo siempre me quedo con un par de opiniones para saber si todo está claro. Sí, está claro. Ok, Sí, todo Todo claro, Lili. ok. Gracias, gracias. Sí que este es un grupo bastante amplio que me interesa que vaya quedando claridad. Y es que aquí es donde vamos a tener los fundamentos y yo sé que a muchos no nos gusta la teoría y a muchos no nos gusta tener temas así, sino que mire, hagamos mejor ejercicio, ¿verdad? Pero es necesario. No hay práctica, jóvenes,
sin que nos lleve antes una teoría o una base. Entonces, chicos, por este día, esto sería el material que vamos a desarrollar en 1 hora. Les voy a cargar el video de la clase, siempre se lo voy a cargar, y la próxima clase les pido que por favor no falten, porque vamos a desarrollar un tema teórico también que está interesante, y conforme a las 3 clases que hemos visto ya van a poder desarrollar su actividad, una actividad que es individual y en la cual vamos a discutir cómo va a estar orientada la actividad, cómo se debe presentar y cuáles van a ser los criterios de evaluación. ¿De acuerdo? Ok. De De acuerdo. acuerdo, licenciado. Ok, chicos, entonces gracias por su atención y por su participación, que este grupo me gusta mucho porque está siendo bastante participativo. Entonces, jóvenes, solo quedo pendiente de cargar la presentación. Esta ya está cargada en el aula digital. Solo quedo pendiente de cargarles el video de esta clase. Me pregunta Vanessa Michelle que si tendremos grupo de WhatsApp. Fíjese, Michelle, que a mí en lo personal sí me gusta bastante la comunicación, pero aquí sí debo de obedecer a directrices de la universidad, en cual lo único que nos permite son medios oficiales para comunicarnos con los alumnos, ¿verdad? Y para evitar cualquier tipo de inconveniente. Así que si se quieren comunicar conmigo, sería bueno que fuera por correo electrónico o por mensajería del aula digital. Yo con gusto les voy a responder, pero grupos de WhatsApp sí tenemos ciertas limitantes por directrices de la universidad. Entonces, jóvenes, si no hay ninguna otra duda o comentario que tengan, muchas gracias, que tengan un feliz día y nos estaríamos viendo el próximo lunes. Gracias. Cuídense. Muchas gracias, Lick. Feliz Gracias, día. licenciado. Feliz Nos día. vemos, Lick. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, buen día. Yeah.